Bueno, mis amados, seguimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La ocasión anterior estuvimos compartiendo en el capítulo 7 los versículos de del 7 al 13, ya lo habíamos compartido, y luego compartimos ya del 13 al 17. Habíamos hablado de cómo Pablo está identificando esta situación en su propia vida como cristiano. Y habíamos hablado de que habían aquí básicamente como tres lamentos. Habíamos visto ya el primero y hoy vamos a mirar el segundo, que se encuentra en el capítulo 7, versos 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora, que mora en mí. El apóstol comienza, o continúa más bien diciendo, dice, yo sé que en mí, ese mí del cual está hablando ahí, es de su de su carne, ¿cierto? De sus miembros. ¿Mm? Dice que en ese mí no mora el bien, sino que aún en sus miembros mora el pecado, que aún en su carne mora el pecado, en esa vieja condición humana que todavía no ha sido cambiada, que todavía no ha sido transformada. Hemos nacido espiritualmente de nuevo, hemos sido vivificados por el poder de su Espíritu Santo, pero todavía nosotros seguimos viviendo en este cuerpo que no ha sido todavía transformado. O sea que la única manija, por así decirlo, el único agarradero donde el pecado puede asirse de la vida de un creyente es en la carne, en esa parte de la humanidad que aún no ha sido redimida. Ahora, no significa que la carne en sí misma sea pecaminosa, pero la carne sigue estando sujeta al pecado. Y esto facilita para que el pecado se aproveche y opere en la vida del cristiano. ¿Qué sigue diciendo esa segunda parte del versículo? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuál era el deseo que tenía el apóstol Pablo? ¿Qué, ¿Cuál era ese deseo profundo que había en su corazón? El hacer el bien, ¿cierto? El hacer la voluntad de Dios. Estaba presente en su hombre interior, en su ser redimido. ¿Eh? Ese era el deseo de su corazón, de su ser espiritual. Pero él dice, pero hay un problema. ¿Mm? No puedo hacer ese bien. No lo puedo hacer. En mi corazón yo deseo hacer el bien, pero no, no lo hago. Ahora, no significa que Pablo fuera totalmente incapaz de hacer cualquier tipo de cosas buenas, de cosas aceptables. ¿Qué está realmente diciendo él acá? Que él es incapaz de cumplir total y cabalmente los requisitos de la ley de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo dice allá a los hermanos en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice, hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aún no había sido perfeccionado, como lo somos nosotros. Aún no hemos sido todavía perfeccionados. Ahora, en la medida que crecemos en la vida espiritual, en la medida que nos acercamos más y más al conocimiento de Dios, en el cristiano verdadero, va creciendo también de la misma manera o se va incrementando de la misma manera un aborrecimiento, un odio hacia el pecado. Y de la misma forma también va creciendo y se va incrementando un amor profundo por por la justicia, por la santidad. ¿Y qué sucede con ese cristiano que sigue creciendo en ese conocimiento y en ese deseo de la santidad? Cada vez va a ser mucho más sensible. ¿Sensible a qué? Al pecado. Y va a ser más sensible también a ese aborrecimiento hacia el pecado. ¿Qué más dice Pablo? Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es la lucha interna, ¿no? La lucha interna que tiene todo cristiano. Un cristiano recién nacido de nuevo, un cristiano inmaduro que no ha desarrollado ese crecimiento espiritual, pues no va realmente a experimentar esa sensibilidad del hombre ya crecido y del hombre maduro espiritualmente. Y tenemos el caso, por ejemplo, de David. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Fue un antepasado del Mesías, por eso al Mesías se le llamaba el hijo de David. Pero parece que en el Antiguo Testamento no hay alguien que se identifique como el peor de los pecadores, como el propio David. Si ustedes leen con cuidado y meditan en el Salmo 32, en el Salmo 38, en el Salmo 51, que son los salmos penitenciales, él manifiesta de manera verbal su condición delante de Dios, agonizando, confesando el pecado. Aunque él estaba cerca al corazón de Dios, el pecado más mínimo en su vida lo llevaba a reconocer en su propia condición que estaba ofendiendo al Señor. Y de igual manera, el cristiano maduro, el cristiano espiritual, cada vez es más sensible a la guía del Espíritu Santo y por ende también es más sensible al, al pecado. Miremos qué sigue diciendo el versículo 20 del capítulo 7. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Recordemos que es similar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí con los versículos que ya vimos la vez anterior. Si hago lo que no quiero, pues Pablo le está poniendo una lógica a las cosas, ¿no? Dice, ya no lo hago yo, ya no lo hago yo. Y el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese es el tercer lamento que está expresando aquí el apóstol Pablo. Y está hablando ahí del mal, ¿cierto?
La presencia del mal en la vida de un creyente es algo real. Escúchenme bien. Es una realidad. Como creyentes hemos nacido de nuevo. Anhelamos la santidad, anhelamos hacer el bien, anhelamos la justicia de Dios. Pero hay un principio también que opera en la vida del creyente. Es un pecado residual, ¿m? Que se opone a hacer el bien que el creyente desea hacer, que se opone contra todo pensamiento bueno, que se opone contra todas las buenas intenciones, que va en contra de las buenas motivaciones, que va en contra de las buenas palabras y de las buenas obras. Por eso el Señor advierte a Caín cuando él se enoja porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Allá en Génesis 4:7 dice la palabra: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y mis amados hermanos, el pecado sigue estando a la puerta. El pecado sigue estando a la puerta, aún en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para llevarlos a la desobediencia. ¿Qué sigue diciendo el versículo 22? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Para Pablo ya el pecado no era su amo. Había sido ya redimido. Había en él la semejanza de Cristo. Pero él dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ese hombre interior había sido justificado. Ese hombre interior anhela la ley de Dios, ya no está del lado del pecado. En el caso de las personas que no han sido redimidas. Las personas redimidas están del lado de el pecado. Y lo vemos en el caso, por ejemplo, del Salmo 119. Hay un paralelismo bastante grande con este capítulo de Romanos. Veamos algunos versículos del Salmo 119. Vayamos al Salmo 119. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, veamos el versículo 14. Salmo 19, versículo 119, versículo 14. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Otro texto, el verso 47. Verso 47. Dice, me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Verso 77. Verso 77. Tu ley, porque tu ley es mi delicia. La segunda parte, porque tu ley es mi delicia. Versículo 105. 105. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 1:2.
sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vemos que en el ser interior, en el hombre que ha sido redimido, desde lo profundo de su corazón, hay hambre y sed por la ley de Dios. Hay hambre y sed por la justicia de Dios. Veamos qué dice allá el Mateo, Mateo capítulo 5, el evangelista Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Mis amados, ¿qué tanta hambre y sed de justicia hay en cada uno de nuestros corazones? ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Mis amados hermanos, nuestro ser interior anhela profundamente la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la justicia de Dios. ¿O nos da lo mismo? El verdadero creyente, la persona que ha crecido en el conocimiento de Dios, anhela con todo su ser la justicia de Dios. El apóstol Pablo, ahí en su segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16, Corintios 4:16, segunda de Corintios, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso tiene que ser una realidad para cada uno de nosotros, los que amamos al Señor, los que amamos la justicia de Dios. Una renovación continua y permanente de nuestro ser o de nuestro hombre interior. Es lo mismo que le dices a sus hermanos también allá en Éfeso, en el capítulo 3, verso 16, donde dice, para los que, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Digamos, el pecado ya no es nuestro amo. Hemos sido redimidos por Cristo Jesús para ser conforme a su semejanza. Pero mire lo que dice Pablo, que encuentra otra ley. ¿Dónde opera esa otra ley que el apóstol Pablo está identificando acá? Dice que esa ley opera en sus miembros, en los miembros de su cuerpo. O sea, en la humanidad que no ha sido redimida todavía. Fíjense que todavía, mis hermanos, nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. Seguimos todavía con estos cuerpos corruptibles, con estos cuerpos en los cuales nuestros miembros se inclinan hacia el pecado, pero nuestro ser interior ha sido vivificado y ese ser interior anhela con todas sus fuerzas la justicia, la ley y la santidad de Dios. Pero esa ley, esa otra ley de que habla Pablo, dice que esa otra ley se revela y que se revela contra la ley de la mente. ¿Qué significa eso? Ahora, no está diciendo que el cuerpo y la mente separándolos, ¿no? No está hablando de que el cuerpo sea malo y que la parte espiritual sea bueno. No, miremos un texto allá en Segunda de Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que ha nacido en Cristo es una persona redimida. Y miremos lo que dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay un remanente en ese viejo hombre que permanecerá. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día en que seamos nosotros glorificados. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, verso 23. Dice, y no solo ella, está hablando de la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea que finalmente también nuestros cuerpos van a ser redimidos. Nuestros cuerpos van a ser transformados. Y ya el pecado no va a tener absolutamente nada que ver en nosotros. Ahora, ¿qué hace ese pecado? Dice que ese pecado afecta también su mente. Dice que lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Ahora, en la mente de un incrédulo hay pecado solamente. Todo lo que el incrédulo piensa es enemistad contra Dios. ¿Qué dice Romanos 8:7? Veamos lo que dice Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Primero, el deseo de los incrédulos no es agradar a Dios, es agradarse a sí mismos, es hacer su propia voluntad. No quieren agradar a Dios. Pero el verdadero cristiano anhela, desea agradar a Dios. Continuemos la parte B del versículo 23. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es el origen de ese pecado? No es su hombre interior. ¿Por qué? Porque ese ser interior, ese hombre interior ya ha sido redimido. Y ese hombre interior está siendo santificado por la obra del Espíritu Santo. Pero mientras vivamos todavía en estos cuerpos de carne, podemos caer en algún momento cautivos a la ley del pecado. Pero ese pecado va a estar solamente en nuestros miembros, o sea, en el viejo hombre. Vemos lo que decía el apóstol a los Efesios en el capítulo 4. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora, no es que la salvación sea imperfecta, ¿cierto? O que sea deficiente. Cuando alguien reconoce y recibe en su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador, nace de nuevo. Hay un nuevo
nacimiento. Dios lo acepta total y completamente. Pero mientras se sigue viviendo en este cuerpo mortal, tendremos una condición no redimida, una condición humana, que sigue estando sujeta a la tentación, que sigue estando sujeta al pecado. Veamos lo que dice el apóstol Pablo ya en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Wow! Si estamos en la carne, seguimos siendo carne. Seguimos siendo carne. Andamos en la carne, pero no militamos. No militamos en la carne. Mis amados, como cristianos, no podemos evitar seguir viviendo en nuestra carne, en estos cuerpos mortales. Pero no podemos vivir según los hábitos pecaminosos de la carne. ¿Está ahí? ¿Está claro? Yo sé que no es fácil, capítulo 7 no es que sea muy fácil de comprender, pero sabemos que el Señor abre nuestro entendimiento, nos da esa luz a través de su evangelio, y el Espíritu Santo trae convicción y claridad a nuestra mente. ¿Y qué termina diciendo Pablo? Es como un lamento ya final, ¿cierto? Versículos 24 y 25 del capítulo 7. Miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de el pecado. Imagínense ustedes esta frase expresada en los labios del apóstol Pablo. ¿Cómo estaría su condición? Una condición bastante intensa de angustia, de frustración. Se está describiendo a sí mismo como en términos negativos, ¿no? Y por eso algunos comentaristas dicen, no, es que esto no pudo haberlo dicho el apóstol Pablo. Pero recordemos que él está hablando de sí mismo. Él está hablando de sí mismo, de su propia situación y de su propia condición. Hay un comentarista que dice que los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al grado en que han descubierto previamente la santidad de Dios y su ley. Mis amados hermanos, en la medida que nos acercamos, conocemos más de quién es Dios, conocemos más los atributos de Dios, conocemos más la majestad de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Cuando lo conocemos más, también reconocemos nuestra propia condición. Cuando el profeta Isaías vio la majestad de Dios sentado en su trono, ¿qué fue lo primero que le ocurrió? Dice, cayó como muerto ante la majestad de Dios y reconoció su propia condición delante de mí. ¡Ay de mí que soy como muerto! Porque soy un hombre de labios inmundo y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando vemos esa majestad y conocemos más al Señor, conocemos también nuestra propia condición delante de Dios. Nos vemos tal y como somos.
porque no alcanzamos nosotros a llegar a los estándares de la justicia de Dios, de la ley de Dios. Miremos lo que dice el Salmo 38. David nos da un muy buen ejemplo. Salmo 38, versículos del 1 al 4. Dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Él tenía una convicción profunda de su propio pecado. Veamos otro salmo. En el Salmo 130. Salmo 130. Dice: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Wow. A pesar de nuestra condición todavía en nuestra carne, nuestro ser interior clama por la ley y por la justicia del Señor. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Ahora Pablo hace una pregunta, ¿no? Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí donde estaba su frustración, su tormento, ¿cuál era? Su cuerpo de muerte. Cuerpo en el cual él tenía que estar viviendo temporalmente. Ya que son nuestros cuerpos como creyentes que siguen siendo sujetos al pecado y a la muerte. Cuando habla aquí de liberar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa palabra librar tiene una idea básica de rescatar del peligro, de rescatar de en medio de la dificultad. Y se utilizaba mucho cuando un soldado iba hasta donde se encontraba otro compañero suyo que estaba herido en el campo de batalla y lo rescataba, lo libraba, lo sacaba del peligro. A eso se está refiriendo aquí la palabra librará. Librará. Ahora, se ha informado que cerca de Tarso, donde vivió Pablo, había una tribu antigua que sentenció a algunos homicidas a la ejecución, pero era una ejecución muy particular y muy horrenda. ¿Qué hacían? Amarraban a la persona que había sido asesinada a su asesino. Lo amarraban. ¿Y qué pasaba? En unos cuantos días, ¿cierto? Este cuerpo comenzaba a descomponerse, comenzaba la putrefacción y comenzaba a infectar la vida de ese asesino al cual estaba amarrado. Y finalmente terminaba matándole. Eso ocurría. Tal vez el apóstol Pablo tenía en mente esa clase de tortura, cuando él anhelaba ser librado de este cuerpo de muerte. Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo: gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Con gozo y con alegría, manifestando la gratitud en su ser interior a Dios Padre por el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice ya Romanos capítulo 8, verso 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Convencido, totalmente. Lo que ocurre en nuestro cuerpo, esto es temporal. Y no se pueden comparar con todas las cosas que vendrán. La gloria que se manifestará en nosotros a través de nuestros cuerpos glorificados. Mis amados hermanos, la lucha que el creyente tiene con el pecado puede ser una lucha dolorosa, puede ser una lucha que muchas veces nos lleva a estar frustrados. Pero entendamos una cosa, eso es algo temporal. Es algo temporal y es algo terrenal. Y no va a ser comparada con la gloria eterna que nos espera a cada uno de nosotros en el cielo. Ahora, ¿será que como cristianos nosotros podemos experimentar algo de esa justicia y esa gloria de Dios mientras sigamos viviendo en nuestros cuerpos mortales aquí en la tierra? ¿Qué piensan ustedes? Miremos en Romanos, capítulo 8, verso 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las ¿qué? Las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y segunda de Corintios 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿cuál es el tabernáculo? Nuestros cuerpos, ¿cierto? Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Wow! Mis hermanos, no tendremos que preocuparnos por nuestros cuerpos, por enfermedades, por nuestros miembros sujetos al pecado, ya no lo estarán. Cuerpos glorificados. Esto mortal se revestirá de inmortalidad. Esto corruptible que son nuestros cuerpos serán redimidos y hechos incorruptibles. ¿Qué promesas tan preciosas? Veamos en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos una liberación futura, ¿cierto? Eso tenemos claro, la palabra nos lo manifiesta claramente. Pero el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo aquí es el conflicto, es la guerra interna, es la guerra en nuestro ser en contra del pecado. Esa lucha espiritual que aún nos puede afligir, que aún nos puede llevar a la frustración. Pero ¿qué termina diciendo aquí el apóstol Pablo? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de el pecado. Como cristianos, mis amados hermanos, podemos decir que ya hay un nuevo hombre dentro de nosotros, una nueva persona. Somos nuevas criaturas, pero también tenemos que ser conscientes que hay una parte pecaminosa de nuestro viejo hombre en nuestras mentes que todavía sigue existiendo. ¿Qué problema, no? Como decimos, ¿qué chicharrón? Pero la palabra dice, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice, perdón, el apóstol Pablo? Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Gracias doy. Él es el que nos fortalece, es la obra de su Espíritu Santo llevando ese proceso de santificación, ese proceso de el conocimiento de Dios cada vez mayor en nosotros. Y ahí es donde tenemos, mis amados, que librar la batalla. En cada uno de nosotros. Que podemos fallar en un momento dado, que nos podemos equivocar. Sí, porque seguimos viviendo en carne. Pero ¿qué sucede cuando fallamos y cuando pecamos? Inmediatamente el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Señor dice, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Si alguno hubiere cometido pecados, nos limpiará, nos perdonará. Gracias al Señor, porque aunque seguimos luchando, finalmente tendremos la victoria en Cristo. Ningún cristiano, mis amados, es ajeno a esta lucha. Seguiremos batallando contra la carne, contra la ley del pecado, pero nuestro ser interno, nuestro hombre interior, nacido de nuevo, anhelará cada día más la justicia de Dios, anhelará cada día más la ley de Dios, anhelará cada día más ser más y más semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el proceso de santificación que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Pero mientras tanto seguimos en la lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestras vidas. Por eso necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu, por su palabra. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú nos manifiestas, Señor, cuáles son las luchas que hay internamente en cada uno de nosotros. Cómo a través de nuestra carne, a través de nuestros miembros, nos inclinamos aún todavía hacia el pecado. Pero gracias también por ese ser interior, ese nuevo hombre, Señor, ese ser espiritual que hay en cada uno de nosotros que anhela tu palabra, anhela tu santidad, anhela tu justicia. Señor, que cada día podamos ser fortalecidos más y más en ese hombre interior para no satisfacer los deseos de nuestra carne,
sino, Señor, para agradarte y para deleitarnos cada vez más en tu ley, para que cada día anhelemos más conocerte, estar más cerca de ti, disfrutar de ti. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.